Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más. Esto es Duélale al que le duele, el espacio donde no vendemos humo, tampoco lo compramos. Gracias a ustedes por seguir siendo parte de esta comunidad, por ir formando ese criterio que requiere todo fanático que quiera ver el fútbol venezolano surgir y crecer. Gracias por hacer crecer la comunidad y sobre todo gracias por ese poderoso like. La fuerza del like es algo tremendo y a nosotros de verdad nos está ayudando mucho para llegar cada vez más a más personas que requieren tener una manera diferente de ver el fútbol. Aquellas personas que no compran el discurso de tener que aplaudir todo lo que está y mirar para otro lado cuando hay cosas que están mal. Por eso, de esta serie de editoriales ha nacido este pequeño podcast en el cual ustedes han sido parte importantísima y van aportando sus ideas en el debate, en los comentarios, por supuesto también en el chat con las emisiones en vivo. Gracias como siempre por ser parte de esta comunidad. Duélale al que le duela, arrancamos ya. Estamos en días de reflexión, aprovechando, por lo menos para los que somos católicos, estamos enmarcados en la Semana Santa. Y siempre la reflexión debe ir más allá de nuestras conductas de ser humano, deben ir en todos los aspectos, no solamente centrarnos en el tema religioso, porque muchos de los que acompañan este programa tal vez tienen distintas religiones. El tema es que tenemos que ser cada día mejor en todo lo que hacemos, cada día mejor como seres humanos, como padres, como hermanos, como hijos, cada día mejores como profesionales. Y el fútbol no escapa a eso. El fútbol venezolano viene desde hace varios años atravesando un túnel en el cual estamos esperando dar con aquella luz al final, que es nuestra esperanza, pero que a lo largo de ese trayecto siempre hemos estado rodeados de oscuridad, de momentos difíciles, de derrotas, de sinsabores, pero también de mucha ineficiencia. Ineficiencia que termina estando dentro de los clubes, de algunas instituciones y por supuesto también han mermado cuando hay capacidades profesionales que no se explotan de la mejor manera. A veces el talento sin probidad, como decía Simón Bolívar, es un azote. Bueno, así podríamos decirle ha venido sucediendo al fútbol venezolano. Hoy he querido hacer esta reflexión con una editorial que tiene que ver con a pesar de, sí, porque a pesar de todas esas cosas, en ese túnel oscuro que va atravesando el fútbol venezolano, a pesar de todo eso, yo por lo menos estoy convencido que a pesar de todo, Venezuela irá al Mundial. No puedo garantizar que vaya a ser ahora en 2026, aunque de momento los números no ubican en el lugar del repechaje. Y quién sabe, por allí, tal vez este sea ese primer gran Mundial. Pero el hecho de lograr la clasificación al Mundial no significa que el fútbol venezolano esté maravilloso, ni que todo esté bien. El fútbol venezolano, no de ahora, sino de décadas, viene atravesando las mismas dificultades. Y esas dificultades en algunos tiempos empeoran y en otros, pues digamos, empiezan a ser menos molestos. Menos molestos cuando aparecen buenas noticias. Buenas noticias como la que la semana pasada nos terminó de dar la Vinotinto Sub-17, porque esa clasificación en la Copa del Mundo, segunda de manera consecutiva en esa categoría, nos ilusionó mucho. Nos ilusiona con tener nuevamente una selección en un Mundial. Alguien por quien ir en una Copa del Mundo, así sea en categoría menor, en los Sub-17. Y el fútbol venezolano va de esas noticias, una de vez en cuando, una noticia esporádica, es la que nos va dando el empuje, nos mantiene con esa esperanza. Como había sucedido semanas antes del Sub-17, cuando Venezuela, que tenía más de un año sin ganar, terminó derrotando por 1-0 a Perú. Y se combinó la victoria de Venezuela sobre Perú con los dos empates que tuvo Bolivia en casa, tanto con Uruguay como con Paraguay, y Venezuela logró colarse y meterse en puesto de repechaje y manejar ahora desde la ventaja la posición para estar en ese playoff que le dé a Venezuela la oportunidad de ir a su primer mundial. Entonces, esas buenas noticias, esas dos buenas noticias en el pasado reciente para el fútbol venezolano, hace que no veamos con la atención que requiere las dificultades que se tienen. Dificultades que de superarlas sería mucho más fácil para el fútbol venezolano crecer, desarrollarse e ir con mayor frecuencia a los mundiales en categorías menores y por supuesto tener mejores estructuras para ir al mundial de mayores. Pese a todo eso, el fútbol sigue siendo un deporte que se juega 11 contra 11, donde la meta es meter la pelota en el arco. Y por supuesto,
si así se lleva el fútbol, a veces los talentos individuales pueden superar lo que les rodea. Venezuela ha atravesado escenarios duros a lo largo de su historia. Si logramos entrar en el Mundial ahora, para 2026, repito, no significa que el fútbol venezolano ande bien. Significa que hubo un grupo que logró hacer cosas y logró convertir en realidad una esperanza. El fútbol venezolano sigue todavía con muchísimas deudas, deudas estructurales, deudas que van desde ser equipos que logren algo importante en su liga cuando salen a competir al extranjero. El fútbol venezolano no ha tenido, más allá de lo que se logró en formatos antiguos de Copa Libertadores, algún semifinalista. Ni siquiera estamos pidiendo ganarla. El fútbol venezolano, más bien, se ha visto acostumbrado a enfrentar a equipos rivales en torneos internacionales y a pasar roncha en la Libertadores. De pronto este año tenemos también la buena noticia que el Caracas ha sacado la cara en la Copa Sudamericana. Pero en la Libertadores la estamos pasando mal. O por lo menos los fanáticos de Táchira la están pasando muy mal, entre los que me incluyo. Es decir, el fútbol venezolano tiene tantas cosas que resolver y que arreglar desde sus estructuras, pero que a veces nos olvidamos. Nos olvidamos porque, claro, con la alegría que significa ganar el partido a Perú y saber que estamos en la tabla metidos en ese séptimo lugar, nos hace enfocar las energías en la ilusión. Y porque, en cierto modo, también terminamos siendo un poco flojos para dejar de celebrar lo que es motivo de celebrar, para empezar a prestarle atención a lo que es importante de cara al futuro. Lo del futuro, de pronto nos ocupemos cuando no estemos tan felices, cuando nos sintamos presionados. El fútbol venezolano tiene directivos, dueños de equipos, que no le pagan a sus jugadores. El fútbol venezolano tiene equipos que de pronto descienden o desaparecen y no son siquiera capaces de cubrirle el tratamiento a un jugador que se lesionó y que se le ha acabado la carrera prácticamente por no tener dinero con qué operarse, porque simplemente el equipo para el que jugaba no le asistió, no le apoyó, no le cumplió. Como es el caso de Urdaneta. El caso de Andrés Urdaneta, que lamentablemente pues se la vio mal. Se la vio mal jugando con Interbarinas, se lesionó, el equipo descendió, no se supo más de Interbarinas. Y a Andrés Urdaneta no le queda más que estar mendigando dinero para poder tratarse la lesión. Jugar al fútbol no puede jugar al fútbol. Pero no es solamente el caso de Urdaneta, son muchos los que día a día vienen sufriendo los desmanes de un fútbol desorganizado. Un fútbol donde llegan directivos o dueños de equipos que en su mayoría poco entienden de fútbol. Podrán ser fanáticos del fútbol, probablemente crecieron viendo fútbol, les gusta el fútbol, pero no saben cómo manejar o administrar un equipo y tampoco se rodean de profesionales que estén preparados y con conocimiento de muchas áreas. El resultado, un torneo, repito, donde hay varios equipos que no le pagan a sus jugadores, donde hay futbolistas que buscan la manera de cómo sea salir del fútbol venezolano e irse a jugar, así sea a la tercera, cuarta, quinta división en otro país, en Europa o en países de muy poquito peso de fútbol. Quizá no con el mismo nivel que pudieran encontrar en Venezuela. A veces se van a torneos donde el nivel futbolístico es menor que el que hay en Venezuela. El tema es que se busca que la paga sea segura. Algunos, los más osados, pues prefieren resolverlo en la misma Venezuela. Es decir, eres profesional del fútbol, pero como no te pagan, pues te vas a jugar fútbol sala. Y a lo mejor en fútbol sala a la vez logras ganar un dinerito que te sirve para resolver los problemas que todos tenemos en el día a día. Porque a veces el dinero no nos alcanza para muchas cosas. No todos podemos hacer lo que queremos y comprar lo que queremos. Ojalá la vida fuese más sencilla. El futbolista no escapa de esa realidad. El fútbol no escapa de la realidad. El fútbol necesita mejorarse, mejorar las estructuras, y aquí incluyo a los clubes y a la propia federación, para que el fútbol sea sólido. Lo que ha logrado la sub-17 en el pasado, lo lograron otras selecciones sub-17, como aquella que dirigió Dudamel. También en la sub-20
se había ido a Copas del Mundo y de hecho se llegó a ser subcampeones del mundo. Pero cuando aquello se logró, el fútbol venezolano tenía los mismos problemas que hoy sigue teniendo. No es de extrañar que Venezuela a nivel de selección mayor va a lograr su clasificación a la Copa del Mundo eventualmente, ojalá sea para 2026, porque todos estamos ilusionados. Pero ir al Mundial es a pesar de, y no por lo que está hoy ocurriendo. Ir al Mundial de Fútbol de Mayores tiene que ver con que se logra imponer el fútbol, el talento, por encima de todas las dificultades que ya de por sí tiene el futbolista en Venezuela. La clasificación a la Copa del Mundo para el venezolano le obliga a enfrentarse a 9 selecciones, muchas veces más potentes que la nuestra, con logísticas mucho mejores en algunos casos, con largos periodos de concentraciones, pero entendiendo que también hay que luchar con las dificultades típicas de crecer dentro del fútbol de Venezuela. Si tuviéramos mejores estructuras, quizá el desarrollo del futbolista sería mejor, llegaría más pronto a una selección mayor. Esas cosas son las que siguen siendo las asignaturas pendientes para el fútbol venezolano y que probablemente han sido grandes causantes o por lo menos principales protagonistas que ese ausente desarrollo no nos haya dejado llegar a la Copa del Mundo. A pesar de todo eso, estoy seguro, la Vinotinto estará en la Copa del Mundo. Ojalá sea en 2026. A pesar de todo lo que anda mal en el fútbol venezolano y de todas sus estructuras agrietadas por todas partes, y aparte de todos aquellos personajes que prefieren estar enquistados, de no dar oportunidad a veces a que lleguen personas con buenas ideas y personas que quieren sacar adelante el fútbol y que sepan cómo hacerlo. Porque seguramente los que hoy están en muchos de los clubes del fútbol venezolano, los que están dentro de las instituciones del fútbol venezolano, quieren que el fútbol venezolano surja. Nadie es tonto como para no querer estar mejor. Todos queremos que el fútbol venezolano esté mejor. Sea usted de donde venga, sea usted político, azul, blanco, rojo, del color que quiera. Todos queremos lo mismo. El asunto está en que hay que estar cada vez mejor rodeado de personas mejor preparadas, desde los clubes como desde la federación. Y por supuesto, el futbolista tiene su asignatura, mejorarse, prepararse al igual que nuestros entrenadores. A pesar de, sigo pensando, que Venezuela irá al Mundial. Duélale al que le duela. Gracias como siempre por acompañarnos. Hoy es breve, estamos en Semana Santa. Tengo que reflexionar yo también muchas cosas, así que al igual que ustedes. Gracias como siempre por ayudarnos, por apoyarnos, por hacer crecer esta comunidad. Voy a estar leyendo todos los comentarios, tanto los del chat como por supuesto los que van dejando en nuestra plataforma. Abrazo grande, recuerden, no me dejen morir, denle el poderoso like, apóyennos. Esto fue Dólar al que le duela. Dios los bendiga.